Listo, excelente, líder. Muy buenas noches. ¿Qué tal? A ver, nos vamos comentando de qué partes se están comunicando hoy día. Vamos a poder dar inicio en un ratito ya, en unos minutitos, para poder compartir un tema, ya un tema que estoy seguro que nos va a poder aportar un poquito de conocimiento, un poquito de ayuda. Sí, listo, fuerte y claro. Excelente, excelente, líder Davis. Muy buenas noches con todos. Vamos compartiendo en el grupo, por favor. Sí, desde Tumbes. Excelente, Margarita. Muy buenas noches. Excelente. Vamos compartiendo, por favor, para empezar. Le voy compartiendo un poquito, ya, bueno, mi nombre es Roberto Murakami, ya tengo 3 años en la empresa Santa Natura. Este tema lo he escogido, ya estaba buscando un tema para poder compartirles. Primero que nada, agradecerle a Dios por estar en esta noche reunidos. Siempre digo que la oportunidad de poder estar frente a ustedes, frente a cámaras, frente a público, frente a personas, es una oportunidad para poder crecer, ¿no? Es un reto con uno mismo para poder uno aprender y crecer. Así que este tema lo busqué y dentro de la búsqueda, pues uno va encontrando situaciones que te permiten de alguna forma encontrar qué de repente nos está estancando, ¿no? Qué de repente nos puede bloquear el crecimiento para poder avanzar nosotros como líderes, como personas, como desarrolladores de negocio, como emprendedores. ¿Ya? Así que ahorita vamos a empezar, vamos conectándonos por favor, son 9:08, yo creo que todavía podemos llegar un poquito más, 9:10 empezamos, ¿ya? 9:10 empezamos, pero el tema va a ser el miedo a ganar. Es un tema muy amplio, ¿ya? Pero yo le he tratado de resumir rapidito, ¿sí? Voy a tratar de no correr porque siento que a veces cuando estoy frente a cámaras me emociono y corro, ya, pero siento que voy puliendo cada vez que me invitan, siento que voy puliendo esta opción de poderles compartir toda esta información. Buenas noches, Cristian, de poder transmitir información valiosa que nos viene ayudando día a día. Ya, vamos conectándonos a ver nuestros líderes, de qué parte se están comunicando, los voy a leer en el chat. Saludos desde Comas, desde Trujillo, Esmeralda, buenas noches, desde Tarapoto, desde Ate. Isabel Leiva desde Chepén, Margarita desde Tumbes, sí, excelente desde Lima, excelente. Ya estamos, miren que ya estamos mayo, ya se nos fue una semana, líderes, una semana y siento que ya se nos está yendo el año. Así que siento que este tema nos va a caer como anillo al dedo para saber en realidad, buenas noches Rosita, para poder identificar algunas cosas que van a de repente impedir nuestro crecimiento. Sí, vamos a empezar. Muy buenas noches con todos los que se han conectado de todas partes del Perú. Mi nombre es Roberto Murakami. Como ya les dije, tengo 3 años en la empresa y el tema de hoy día es el miedo a ganar. ¿Sí? Primero que nada, vamos a definir qué es el miedo. ¿Ya? Definamos qué es el miedo. ¿Sí? El significado de miedo es una emoción humana básica que se caracteriza por la sensación de angustia y temor ante la percepción de un peligro o amenaza. Esto puede ser real o puede ser imaginario, ¿sí? Hay miedos reales, como por ejemplo el miedo a la altura, ¿sí? Vamos imaginando estos miedos reales. Miedo a la altura, de repente hay personas que dicen, yo no subo a zonas altas o no me paro al filo, ¿verdad? No me paro al filo porque tengo miedo a la altura. No sé quién de niño de repente ha podido tener ese miedo, ¿sí? Pero que ya con el paso del tiempo como que uno es prudente y dice, ok, no, o sea, tampoco, no nos vamos a arriesgar, ¿no? Es un miedo a la altura. Miedo a los animales peligrosos, de repente, bueno, yo no tengo miedo a los animales peligrosos, pero hay ciertos animales que de por sí no me gustan, ¿ya? Pero hay personas que, por ejemplo, ven una cucaracha y se suben a una silla, ¿verdad? O a un ratón, ven un ratón de repente por la casa y salen corriendo. Miedo a la muerte, ese miedo es natural también, sí es válido, miedo a la muerte, no sé quiénes identifican este miedo como que en algún momento lo hemos pensado y de repente decimos, qué tan, de repente, qué tan cierto hay de que tener o sea, a veces no lo podemos palpar ya tan cercano, porque a veces nos sentimos fuertes, nos sentimos jóvenes,
¿no? Sentimos que el miedo está un poco, el miedo a la muerte está un poco más relacionado a personas que de repente puedan estar quizá enfermas, quizá de repente con una edad adulta, pero también es un miedo cercano a las personas que podemos estar totalmente sanos, ¿sí? Miedo a la mutilación es un miedo real también, de repente en un trabajo riesgoso, que nos podamos cortar de repente un dedo, no sé, alguna parte de nuestro cuerpo, o miedo a la violencia, ¿sí? Son miedos reales. Les estoy dando unos ejemplos de miedos reales y ahora vamos con los miedos imaginarios. En miedos imaginarios he seleccionado, por ejemplo, miedo a la oscuridad, miedo a los fantasmas, miedo a hablar en público, ¿sí? Miedo al fracaso y miedo a la soledad, ¿sí? A ver, imagínense, son miedos que no existen de repente tan cercanos, pero que finalmente son miedos, son temores que tenemos como personas, ¿ya? Diferencia clave. La principal diferencia entre los miedos reales y los imaginarios es que los miedos reales se basan en amenazas o peligros concretos, mientras que los miedos imaginarios son producto de la mente y la interpretación personal de la situación. ¿Sí? Es una diferencia. Dice, el miedo a ganar, también conocido como fobia a la victoria o complemento o complejo de Jonás, perdón, o complejo de Jonás. Es un miedo irracional a la idea de alcanzar el éxito o lograr un objetivo. ¿Sí? Cuando yo encontré esta comparación o este sobrenombre que se le da al miedo a ganar, también conocido como fobia a la victoria o complejo de Jonás, cuando escuché complejo de Jonás me sonó algo como que se referirá a ese personaje que de repente hace poquito hemos pasado Semana Santa y de repente hemos estado viendo historias, ¿sí? Pero pensé en este personaje bíblico y resulta que estudiando un poquito el tema encontré que tenía relación. El psicólogo estadounidense Abraham Maslow dice que el complejo de Jonás, que debe su nombre al personaje bíblico Jonás, que intentó huir de su llamado divino, es un trastorno psicológico, ¿sí? Que nos mantiene anclados en nuestra zona de confort con miedo de abrazar la grandeza que hay dentro de nosotros. O sea, en conclusión, este psicólogo define con este relato o con esta cita bíblica, define que el miedo a ganar es un trastorno psicológico que nos mantiene anclados, ¿sí? Que nos mantiene anclados o limitados de repente creyendo que no somos capaces de poder ganar, básicamente que no podemos conseguir algún objetivo. Las causas pueden tener raíces en diversos factores, como la percepción de que el éxito traerá consigo más responsabilidades. Por ejemplo, sí, yo les voy a contar un poquito, les dije que el tema está basado un poco en mi experiencia. Yo recuerdo cuando en algún momento trabajaba para una empresa y de repente tenía el trabajo, vamos a ponerlo así, de obrero, ¿ya? Y alguien, de repente mi jefe vino y me dijo, Roberto, ¿sabes qué? Estamos necesitando un supervisor, pero te vamos a aumentar de repente 100 o 200 soles, pero vas a tener esta responsabilidad, esta y esta y esta. Y de repente, bueno, 100 200 no lo vi mucho, pero más lo que me hizo decir no es el tema de asumir una responsabilidad por 200 soles. Dije, no, o sea, como que no le vi el sentido. Y es básicamente el miedo a más responsabilidades ante un cargo mayor, ¿sí? El miedo al rechazo o la envidia de los demás, o incluso un sentimiento de no merecer el éxito. ¿Cuántas veces nos ha pasado, sí, que vemos que otra persona lo logra, que otra persona va alcanzando objetivos, que otra persona va logrando sus metas? Por ejemplo, en el caso de nosotros vamos viendo que salen los diamantes, ¿sí? Y de repente, o vamos viendo que personas van cerrando de repente un oro, un zafiro, van creciendo en el multinivel, en Santa Natura, y de pronto vemos que ellos cierran y nosotros no cerramos, ¿no? Y decimos, muchas veces decimos, pero de repente lo que pasa es que ellos están mejor preparados, ellos tienen mejores posibilidades, de repente, no, pues, o sea, ellos sí lo pueden lograr, de repente no será tu caso, ¿no? Entonces, creemos que no es, de repente creemos que nosotros no podemos merecer lo que ellos también pueden lograr. El objetivo es el éxito y creemos nosotros que tampoco o que nosotros no somos merecedores de ese éxito, ¿sí? Eso a veces nos pasa y obviamente hay que saber identificarlos, ¿ya?
Manifestaciones. Se puede manifestar de diferentes maneras, como la procrastinación, la autodescalificación, el sabotaje de los propios esfuerzos o la evitación de situaciones que podrían llevarnos al éxito, ¿sí? A veces, bueno, ya venimos llevando un libro en la mañana con Dalu, donde se habla mucho de la regla de los 5 segundos, ¿no? Y esto es parte también del tomar acción inmediata cuando podemos identificar ciertas cosas que nos pueden generar un retraso, ¿no? Pero en este caso, el miedo se manifiesta de diferentes maneras, ¿sí? Y acá tenemos algunas formas de que a veces no los tenemos identificados, pero cuando nos pasa, sabemos por qué es el miedo el que pueda estar causando estas situaciones también, ¿sí? Consecuencias. El miedo a ganar puede tener un impacto negativo en la calidad de vida, la autoestima, la capacidad de alcanzar objetivos y la felicidad en general. Eh, yo les hago una pregunta, ¿no? ¿A quiénes de nosotros, por ejemplo, nos gustaría sentarnos, desde que creo que hemos estado en el colegio, en la escuela, recordemos un poquito cuando hemos sido niños, adolescentes, jóvenes, ¿a quién le ha sentado sentarse al lado de repente del miedoso, por decirlo así, ¿no? Del que tenía miedo? ¿Quién le gustaba sentarse al lado del que tenía miedo o quién le gustaba sentarse en el que se sentía seguro? ¿A quién? ¿En dónde les gustaba a ustedes sentarse? ¿No? ¿Al lado de quién les gustaba sentarse? ¿O con quién les gustaba sentarse? ¿Con el que se sentían seguro o con el que se les daba de repente la sensación de miedo, de inseguridad? ¿No? Entonces, de que nos va a repercutir en la vida, el miedo también nos va a repercutir. Entonces, es un objetivo que nosotros podamos identificar estos tipos de miedos para poder superarlos. ¿Sí? Yo voy a citar 3 personajes que tuvieron un miedo, yo le puse así, cito 3 personajes que tuvieron un miedo quiebre en su momento. Uno de ellos puse a Alejandro Magno, ¿sí? Otro puse a Lionel Messi y el otro puse al mismo Jesucristo. Es más, el mismo Jesús cuando leí la historia, porque le he vuelto a repasar un poquito, tuvo miedo en un momento de su vida. El mismo Jesús, siendo Dios, tuvo miedo. Entonces, no está malo tener miedo en algún momento de nuestra vida, no está malo. ¿Ya? Pero hacía referencia a Lionel Messi. En el 2014, Lionel Messi juega en la final del mundo, Argentina con Alemania, en el 2014 y pierde la final, ¿ya? Pierde la final. En ese año, la prensa argentina, que es tan futbolísticamente conocida, tan ferviente del fútbol, titula sus diarios como El miedo a ganar de Messi. El miedo a ganar de Messi. Le sacaron un artículo, un súper artículo gigantesco. El miedo a ganar de Messi. Messi había ganado todo, pero no ganaba el título mundial, que es lo que le reclamaban los argentinos. En el 2022 se cobra su revancha. Messi vuelve a jugar el final del mundo, esta vez contra Francia, y Messi gana la Copa del Mundo. Ese año mismo Messi es escogido como el mejor jugador también del mundo, ¿no? Entonces, citábamos a Jesús también en su momento, ¿sí? También tuvo un miedo, ¿ya? Tuvo miedo a morir. Él en el huerto de Getsemaní, justo le citaba que estábamos, hace poco tuvimos la Semana Santa y tuvimos la oportunidad de repente de ver alguna película, alguna reflexión, y el mismo Jesús pasó este momento de miedo, de temor, que no está malo, como les decía, ¿no? Entonces vamos a hacer un ejercicio. Sí, todos los que estamos en sala vamos a hacer un ejercicio rápidamente, los 70 personas, 69 ahora que estamos conectados, vamos a hacer un ejercicio, identificar nuestros miedos, ¿ya? Vamos a identificar nuestros miedos. Para que este ejercicio tenga resultado, líderes, ¿sí? O personas invitadas que puedan estar en sala, para que este ejercicio tenga resultado, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. No les voy a pedir que lo compartan, que lo digan, es muy personal de repente en algunas personas. Sí, es más, mire, hasta el miedo en hablar público, hasta el miedo en compartir es válido, pero en algún momento tenemos que vencerlo. El miedo es para vencerse, ¿sí? Entonces, yo te voy a dar una ayuda. Yo te voy a contar, por ejemplo, 3 miedos que yo he identificado en algún momento, ¿sí? Tenemos miedo a equivocarnos, ¿sí? Tenemos miedo al qué dirán, ¿sí? Y tenemos miedo al rechazo. ¿Sí? Por ejemplo, ¿cuántas veces cuando yo empecé en el negocio yo no quería llamar, ya? Yo no quería llamar a mis prospectos porque tenía miedo de que me digan, ya yo le aviso, ya yo le llamo, ya voy a consultarlo.
y muy caro, y de repente ese rechazo me hacía ya no querer llamar. Y decía, uy, Dios mío, ¿y ahora qué hago? Decía yo, ¿no? Miedo al que dirán. A veces a cuántos, creo que todavía sigo luchando con eso, sí, pero yo siento, como les dije en un comienzo, que cada desafío, cada reto que tenemos es para poder crecer. El miedo al que dirán nos limita a veces a salir en cámaras, a colgar alguna publicación, a tomarnos una foto con nuestro producto, con nuestra empresa, con nuestro día a día. El miedo al que dirán, el miedo a equivocarnos por el simple hecho de que por ahí puedan hacer algún juicio, algún familiar, algún amigo, de repente nos puedan ver como una burla, ¿sí? Entonces, estoy dando una ayuda aquí, son tres miedos míos que yo identifiqué en algún momento, espero que tú vayas haciendo los tuyos en este momento, ¿ya? Hazlos, por favor, te pido que los hagas para que esto te pueda servir. Identifica tres miedos de repente que tú puedas tener, ¿ya? Para que tú puedas aprovechar el tema y luego vamos a decidir qué hacemos con nuestros miedos. El miedo no es del todo malo, como te decía, es como lo uses. Hay quienes lo usan de excusa y hay quienes lo usan de gasolina, ¿ya? ¿Por qué te digo de excusa? Porque muchas veces, mira, yo te cuento, a veces en este negocio que tenemos hay mucha gente que te va a decir, una de las principales razones de los bloqueos de las personas para hacer el negocio, a veces es que no tienen tiempo, ¿ya? Y otra de las excusas favoritas de las personas es que no hay capital, no hay dinero, en otras palabras, ¿sí? Pero básicamente, como yo siempre les digo, este dinero sí amerita de tiempo, un poco de tiempo al día, ¿sí? Y sí amerita de capital, pero es un negocio básicamente de conocimiento. Básicamente el negocio es de conocimiento. Entonces, si tú usas de repente la excusa de decir no tengo tiempo, no tengo dinero, no es el real sentido, no es la verdadera razón. Es el miedo el que te está paralizando. ¿El miedo a qué? Al de repente a querer aprender, el miedo de repente a vencer el miedo de decir, ya, ok, ¿cómo hago? ¿Cómo hago mi llamada? ¿Qué le digo? ¿Cómo invito? De repente, ¿cómo le presento el negocio? ¿Cómo lo cito? ¿Qué le digo de repente del producto? ¿Qué le muestro? El miedo a salir de repente en una cámara, en un videíto que nos podamos grabar, ¿no? El miedo a fracasar. Es muy cierto. El miedo a que nos digan, bueno, tu negocio de repente puede ser mentira. Miren, yo era de las personas que de repente al comienzo, cuando yo me demoré un año, líderes, un año para poder creer que este negocio era realidad. ¿Ya? Entonces, era uno de mis miedos, decir, yo no renuncio a mi trabajo porque ¿de dónde voy a mantener mi casa? ¿De dónde voy a poder generar mi ingreso? ¿No? Era un miedo que yo tenía, ¿no? Pero que poco a poco uno va convirtiendo ese miedo en gasolina para poder actuar, ¿ya? Entonces, en este momento, quiero que esas tres razones, esos tres miedos que tú hayas identificado, decidas. Me dicen no tengo conocidos, cierto, pero como te digo, son excusas, ¿sabes por qué? Porque los conocidos, el multinivel, ya yéndome en otro tema, pero rápidamente te digo, el multinivel ha cambiado, todo está cambiando, líderes, todo está cambiando. Antes se prospectaba tu círculo cercano, ¿sí? Hace unos 3, 4, 5 años te enseñaban a prospectar a un círculo cercano, ahora ya no es así, ahora básicamente todo es por redes, ¿sí? Los clientes están en redes. El que no está en redes es el que no tiene negocio prácticamente, ¿sí? Porque quieras o no, tu público cercano se va a terminar en algún momento. Entonces, y no es que se termina tu público y se acabó tu negocio, no, el negocio continúa. Pero como les digo, muchas de las veces que nos damos nosotros mismos una excusa es por miedo, no porque en realidad, o sea, de repente puede ser que sí, no hay capital, pero más la excusa es 70% de repente o 60% capital y de repente 40% un poco el miedo a decir, ok, ¿y cómo hago para sin dinero poder aprovechar el negocio? ¿No? Entonces, vamos al tratamiento, vamos a la solución. Primero, ya los identificamos, ¿sí? Vamos a usar una técnica de relajación, ¿sí? Vamos a usar distracción, ¿sí? Vamos a expresarlos, vamos a enfrentarlos y celebra vencerlos. ¿Sí? Esos son los 6 pasos para el tratamiento, para curar nuestros miedos. Te voy a poner un contexto, una historia rápidamente, ya vamos a significar en la imaginación
Un niño que de repente son las 10 de la noche, está queriendo ir a su sala o a su cocina por un vaso de agua, ¿correcto? Y tiene la sensación o tiene el miedo. Tiene el miedo porque todo está oscuro, está apagado, y de repente está yendo, se armó de valor y está yendo a traer su vaso de agua o a tomar su agüita, ¿sí? Y de repente siente que en su mueble hay algo que lo está mirando. Vamos a ponerlo así, ¿ya? Ya lo identifiqué, perfecto, listo. Entonces, una vez que hemos sentido esa sensación de miedo en el momento que estamos como niños, ¿ah? Metámonos en el personaje de niños. Estamos yendo a traer la agüita y que alguien de repente nos quedó mirando. No sé si a alguien le ha pasado alguna vez en su adolescencia, en su juventud, que tiene miedo a algo y sintió que algo se movió. ¿Y qué hacemos a veces? Decimos, ¿qué hacemos? Le engañamos a la mente y decimos, no es nada, no es nada, me apuro, yo puedo, no veo para allá. Ahí entra la distracción, ¿cierto? Ahí entra la distracción. Luego lo expresamos. ¿Cómo lo expresamos? Lo vamos a expresar con una frase, con algo que nosotros digamos con nuestros labios, con nuestra boca, como por ejemplo, yo soy valiente, ¿sí? Yo soy valiente. Estoy encaminando ahí, tengo el miedo, distraigo la mente y expreso una frase como, por ejemplo, yo soy valiente. Luego termino de ir con mi vaso de agua, lo tomo, regreso, ¿sí? Y luego que regresé, ¿qué digo? Yo pude, yo pude. Yo puedo. Un ejemplo, es un ejemplo que les pongo, ¿ya? De un niño adolescente, de repente todos volvemos a una edad, en algún momento de repente hemos sido niños, adolescentes, y nos ha dado de repente temor la oscuridad, ¿no? El ir a prender la luz, el ir de repente, se movió algo, son miedos que no existen, como le decía, en el comienzo del tema hablábamos de dos tipos de miedo, ¿no? Entonces, finalmente, líderes, quiero concluir diciéndote que a veces nos vamos a olvidar de lo que somos capaces, pero quiero regalarte un texto que me ayuda mucho siempre, ¿ya? Y eso está en Filipenses 4:13, que es todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué les regalo este texto? No sé quiénes de ustedes ya lo han escuchado, quiénes de repente ustedes, algunos lo practican, algunos lo dicen, ¿ya? Pero ¿por qué busqué este texto? Porque nosotros desarrollamos un negocio de apalancamiento, ¿ya? Santa Natura Network es un negocio de multinivel, es un negocio de apalancamiento y sirve a apalancarse, ¿sí? Sirve a apalancarse de todo lo que nos sume, de todo lo que nos sume. Me permití darles este texto, ¿sí? Y a mí me ayuda, por eso es que pienso que también les puede aportar a ustedes, ¿ya? Y siento que tenemos que poder buscar ayuda de cosas sólidas, de cosas fuertes. Y para mí este texto es un texto poderosísimo. Les daría un poco más de explicación del texto, pero acá dice algo, algo importante rápido que dice, quiero que noten esto, ¿ya? Dice todo, no dice un poquito o la mitad o tres cuartos, dice todo lo puedo, ¿ya? Todo. Entonces significa que cuando tengamos miedo, que en algún momento lo vamos a tener, ¿ya? No significa que ya después de este tema, uy, ya vencí mis miedos, no, porque el miedo siempre va a estar. Lo único que pretendo con este tema es que podamos tener una herramienta para poder identificar nuestros miedos, para poderle hacer frente y para poder seguir creciendo, para poder seguir avanzando. Ya termino con esto. Un amigo siempre me dijo en algún momento, me dijo, cuando estés avanzando, no retrocedas ni un paso, ni siquiera para tomar impulso. Significa que siempre todos tus pasos que des es para adelante. Si tienes un miedo que has identificado en esta noche, te animo a que los puedas identificar. Identifica los tres principales miedos, ¿sí? Que de repente se están impidiendo crecer, que de repente te están haciendo sabotear tu proyecto, que de repente te están limitando en el crecimiento, en el día a día. Enuméralos. eh, Haga caso, líder, algo que me decían a mí. Esa frase me la repetían. Haga caso, Dalu también lo dice. Haga caso, líder. Si algo nos sirve, yo creo que nos puede servir a todos, para que luego de repente no veas el logro del líder y digamos, pero ¿cómo él lo hace? Si yo no puedo de repente, no nos sintamos menos. ¿Sí? Todos podemos vencer nuestros miedos, ¿ya? Así que, bueno. Finalmente, agradecerles por su tiempo. Ha sido un tema que yo busqué en esta semana para poder compartirlos con ustedes.
Obviamente también agradecerle a Santa Natura, al corporativo, a César por la invitación, que como siempre digo, me permite a mí poder crecer. Yo de verdad estoy agradecido, estoy enfocado en que este año vamos a conseguir cosas increíbles con la marca Santa Natura y de esa forma poderles agradecer por su tiempo en esta noche, poderles decir gracias por haberse conectado y de esa forma hasta la próxima, mis queridos líderes. ¿Sí? Gracias, gracias. Nos vemos, líderes. Gracias, gracias, Carito, gracias.